Vamos a hablar con Aldo Abraham, que es economista, ya está conectado con nosotros y como siempre un placer. Aldo, bienvenido a La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Pablo Vicente te saluda. Muy bien, un gusto para mí estar charlando con ustedes. Bueno, gracias. Recién estábamos viendo los vaivenes del mercado, que los bonos en las últimas jornadas le estuvieron dando la espalda a algunas de las medidas presentadas por Caputo, el propio riesgo país, el dólar, que también está presentando jornadas con muchos vaivenes. Pero más allá de todo eso, todavía el Fondo Monetario Internacional ve con buenos ojos todas las medidas que se están implementando. ¿Pensás lo mismo? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Sí, claramente el Fondo Monetario tiene motivos para estar satisfecho con lo que está haciendo el gobierno porque, de hecho, creo que antes de que asumiera el presidente Javier Milei, jamás se hubiera imaginado que la Argentina iba a comprometerse, encima a cumplir, igualar sus gastos con sus ingresos e incluso tener hasta un poquito de superávit, o sea, un poquito más de ingresos que los gastos, incluidos los intereses, ¿no? Lo cual es lo que debería pasar siempre en cualquier país, en cualquier familia o en cualquier negocio que no quiera quebrar. Pero bueno, nunca pasó en la Argentina y fuimos de quiebra en quiebra. Claro, desde el ABC de la economía, Aldo, esto de no gastar más de lo que más de lo que entra, no tiene. ¿no? Es Exactamente. tan básico como eso, pero que tristemente nos acostumbramos a que eso no pase, que al contrario, que se gastaba, se daba y uno se malacostumbró como argentino. Sí, lamentablemente es así, después lo pagábamos caro porque las crisis siempre fueron muy dolorosas en términos de empobrecimiento y bueno, la realidad es que está cumpliendo con esto, que encima fue una propuesta del gobierno a el Fondo Monetario en el momento en que se renegoció el acuerdo, que fue allá por enero, pero este compromiso ha sido lanzado por el presidente cuando asumió, o sea, ya venía desde diciembre diciendo que lo iba a hacer, así que esto para el Fondo Monetario Internacional debe haber sido muy importante. Otra cosa que fue muy importante, no salió muy bien, es que se comprometió a hacer una gran cantidad de reformas estructurales, esto de cambiar el rumbo de la Argentina, este gobierno, que el rumbo de un país está determinado económico y político por lo que son las leyes, ¿no? Con leyes se determinan. De hecho, el Poder Ejecutivo por algo se llama Poder Ejecutivo, porque puede ejecutar en el marco de las leyes que sanciona el Congreso, ¿no? No tiene capacidad de cambiar muchas leyes, solo algunas con un decreto de necesidad y urgencia y en determinadas condiciones. Las leyes para cambiar el rumbo las tiene que aprobar el Congreso y más allá de que la primera ley bases claramente tenía en su contenido la enorme mayoría de reformas estructurales que había que hacer en la Argentina para un cambio de rumbo, bueno, no se aprobó, luego se mandó una más diluida que era salió ómnibus de aprobada, verdad más la diluida, primera. ¿no? Recordamos cómo se la conocía, ¿no? Después se terminó aprobando una combi. Del ómnibus pasamos a algo más chiquito. Sí, y no sé si menos, pero bueno, la realidad es que el Fondo Monetario ahí no estuvo muy conforme, pues bueno, no, la expectativa era algo más cercano a la famosa ley ómnibus que vos decías, pero bueno, a veces es mejor dar un paso pequeño que pretender dar un salto que no vas a dar nunca, y ahí hay todavía alguna expectativa positiva de que el Congreso vaya avanzando, quizás de a una ley en ese sentido, pero está la expectativa, no está la confirmación por parte del accionar del gobierno, del Congreso, ¿no? Y lo que yo creo que falta todavía y que está esperando el fondo, esta es la parte que quizás menos se cumplió, es que ellos pensaban que ya para el 1 de julio íbamos a estar, no te digo afuera del cepo, porque lo primero que se hace cuando se sale un cepo es ir a una unificación cambiaria y después, los meses posteriores, desarmar la enorme cantidad de regulaciones y restricciones que también hacen al cepo, pero sí a una unificación cambiaria
y ahí todavía, la verdad, estamos en veremos, ¿no? Bien, de hecho se estuvo hablando nuevamente, o al menos off the record, en lo que fue este último encuentro junto a Kristalina Georgieva, de nuevamente tener desembolsos, tener cierta tranquilidad para que la Argentina pudiera ahí sí adelantar esta salida del cepo, que le está costando más de lo que creía y que evidentemente también es evidente que el Fondo Monetario Internacional dice: si querés crecer hay que salir del cepo, pero para eso hay que tener dólares, hay que tener bien reforzadas las reservas, y que hubo un leve crecimiento desde la salida del gobierno de Alberto Fernández. No llegamos, creo que, a 6.000 millones de dólares de diferencia. Sí, aumentamos 6.000 millones de dólares, lo cual es bastante contra la debacle que veníamos antes, pero sí, falta que consolidemos más lo que es la solvencia del Banco Central. Hoy el Banco Central está quebrado, esa es la realidad, pero infinitamente mejor que cuando lo recibió este gobierno, que lo Seguro. recibió absolutamente quebrado. Pero ese proceso hay que agilizarlo. Yo creo que va a ser difícil que el Fondo Monetario Internacional active más divisas si nosotros no salimos rápido a una unificación cambiaria. Porque Claro, acá tengo el número, Aldo, son 27.528 millones de dólares lo que tiene como reservas el Banco Central, 6.500 exactamente, más que a la salida del expresidente Fernández. Es muy poco, ¿sí? Recordemos que es todavía una obligación de pagos que tiene la Argentina constante cada tantos meses, todo lo que se viene de esas obligaciones. Y lo que todavía falta convencer es a los inversionistas. Está el RIGI, pero evidentemente si no se sale del cepo, nadie va a venir a confiar en la Argentina. Y tampoco el mercado se lo está demostrando demasiado el ministro de Economía. Al menos esa es la impresión de las últimas jornadas, Aldo. Sí, claramente el no saber cuándo va a ser, por lo menos la unificación cambiaria en la Argentina, está incrementando la percepción de riesgo, porque además hay una duda que se adiciona, ¿no? Que es los valores de el dólar que tenemos hoy, ¿no? Que en realidad está reflejando una depreciación del peso que había evitado el gobierno hasta el mes de mayo, pero a partir del mes de mayo, por todo el aumento de la percepción de riesgo, por el que comentamos antes con el tema del Congreso, más claro, el hecho de que se cancelaron un montón de estos pases pasivos, deuda remunerada, que los leemos todos los días, o los leíamos en los diarios, y se emitió un montón de pesos que la gente no quería, y eso hizo perder poder adquisitivo a nuestra moneda, que se reflejó en esos dólares paralelos. La verdad es que mientras esto se mantenga así, esta brecha se mantenga alta, las perspectivas de que los exportadores tengan mucho incentivo a liquidar divisas, que es lo que necesitas para sumar reservas, son muy bajas, ¿no? Con lo cual, hoy todo el mundo está mirando al Banco Central a ver qué hace, porque la solución a esto es hacer que el peso recupere el valor que tenía antes, porque, ojo, porque es cierto que la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda primero se refleja en los dólares paralelos, y eso ya lo vimos, pero después, a lo largo de los meses, se va a reflejar en los bienes y servicios que compramos, ¿no? En esos precios. Así que sería bueno, y todo el mundo está mirando eso, a ver si utiliza los instrumentos que tiene como para sacar esos pesos que está de más, de esa forma hacer que el peso recupere el valor perdido, que eso no se transforme en inflación futura, pero además eso va a hacer bajar los dólares paralelos, con lo cual ante una caída de la brecha, lo esperable es que los exportadores empiecen a tener cada vez más incentivos a liquidar divisas, y eso mejore la situación del Banco Central, ¿no? Y se me ocurren un montón de preguntas más, Aldo, en base a lo que estás diciendo, porque el abecedario jugó un papel preponderante, y la verdad que te preguntaría, ¿en qué letra estamos? Si en una L caída y nos mantenemos ahí en una especie de recesión, en una B corta que empezamos a recuperarnos, pero todo eso tiene que ver también con los vaivenes de las diferentes medidas y los anuncios. Recién hablábamos de fortalecer el peso, un peso que era excremento en la previa.
fortalecer también el Banco Central, que lo iban a dinamitar. Fíjate cómo fue cambiando todo también, ya para cerrar con esto, Aldo. Sí, evidentemente sí, pero bueno, justamente hay que demostrarlo en los hechos, ¿no? Claro. El peso perdió valor en mayo y en junio, pues hay que demostrar que uno quiere que sea fuerte, recuperando el valor, y eso yo creo que va a tener un montón de beneficios en términos de recuperar las reservas, hacer caer el riesgo país, porque con más dólares, evidentemente, todas estas dudas al respecto de cómo va a pagar en el futuro sus deudas la Argentina tiene que bajar, ¿no? Totalmente. Aldo, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Igualmente, Aldo Abraham, economista, nos daba su punto de vista, nos explicaba lo que está sucediendo con los vaivenes. Riesgo país en alza, los dólares que tenemos, el informal, el oficial, también se van modificando en alza, y todo lo que representa este encuentro entre Caputo y Kristalina Georgieva con el OK y esa reunión constructiva, así lo reflejaba la titular del organismo a través de sus redes sociales.